su santo nombre. Bendice, alma mía, Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Díselo, Señor, no me olvidaré, Señor, no me olvidaré. No me olvidaré de tus beneficios. No me olvidaré que me perdonaste. No me olvidaré que me sanaste. No me olvidaré que me rescataste. Vamos en tus propias palabras, dile gracias, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por el perdón. Gracias, Señor, por las nuevas oportunidades. Gracias. Oh, eres tan bueno, Señor. Que el cielo y tierra cante. Digno es el Cordero. Reinas para siempre. Todopoderoso. Muy bien, Padre, te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón a tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es poderosa y tu palabra nos trae luz. En el nombre de Jesús, y todo el mundo dijo amén, amén. Como parte de esta serie que ya estamos terminando, de hecho el próximo domingo es el final con esta consagración de nuestros proyectos al Señor. Como parte de esta serie quiero hablarles de mi más grande capital, y ahí está el bosquejo si lo quieren bajar. Mi más grande capital. Hoy en día hablar de prosperidad dentro de la iglesia se ha convertido en un tema muy polémico, y de hecho se ha hasta demonizado el tema de la prosperidad por los abusos de algunos líderes que por codicia han querido sacarle la plata a la gente para sus propios fines egoístas. Así es que entendemos que ha habido mucha manipulación, pero también entendemos que por los errores de otros no nos vamos nosotros a detener de hablar la verdad de la palabra de Dios, porque estaríamos cometiendo un gravísimo error. Entonces, es como decir, es que el vecino abusó físicamente de sus hijos y los dañó muchísimo, así es que yo nunca voy a corregir a los míos por temor de que quizás algún día los puedo dañar. No, si no los corriges van a terminar en una vida totalmente desenfrenada. ¿Sí me explico? Entonces es necesario aplicar la palabra de Dios con inteligencia si queremos prosperar verdaderamente. Y es importante reconocer que la Biblia enseña muchísimos principios relacionados con los bienes materiales. Es más, nuestro Señor Jesús, no sé si se habían dado cuenta, pero 16 de las 39 parábolas, más de una tercera parte de las parábolas de Jesús tienen que ver con dinero o con bienes materiales. O sea, Jesús utilizó los bienes materiales como un punto de enseñanza súper importante acerca de leyes espirituales, porque todo lo material refleja la influencia que hay sobre una persona, ya sea buena o mala. Y en los evangelios aproximadamente 1 de cada 10 versos trata directamente con el tema del dinero. Yo no lo he constatado, pero una fuente muy confiable dice que Jesús habló más del dinero que de la oración y que de la fe. Yo digo, bueno,
no lo he constatado, no me he puesto a contar versículo por versículo, pero no me extraña o no me sorprendería que fuera cierto, porque realmente Jesús habló muchísimo de lo material. ¿Por qué habló de lo material? No porque era un materialista, sino habló de lo material porque es uno de los más extraordinarios reflejos de la condición espiritual de una persona. Su condición material, y no solamente de su condición económica, sino cómo maneja sus recursos económicos, es un reflejo inequívoco de su condición interior. Por eso Jesús habló mucho del tema del dinero. Y a diferencia de lo que algunos piensan, es necesario hablar de estos temas en la iglesia. Y hace mucho bien hablarlo, siempre y cuando el propósito sea liberar la conciencia de nuestra iglesia de una mentalidad de escasez y de pobreza, y ayudar a cada uno a pensar correctamente acerca del tema de prosperidad y de abundancia, porque Dios quiere prosperarte. Es más, puedes decirlo conmigo, a ver si no te muerdes la lengua. Puedes decirlo conmigo: Dios quiere prosperarme. ¿Sí? ¿Lo crees? Amén. Amén. Claro que sí. Dios quiere prosperarte, porque la prosperidad, como parte de su plan, es algo que, como vamos a ver un poquito más adelante, te va a empoderar para hacerle bien a otros. Wow, qué precioso. Aquí a mitad de nuestras notas, en rojito, los que están siguiendo el bosquejo, la prosperidad no es solo disfrutar las recompensas de nuestro esfuerzo. Es un proceso práctico y diario en el que Dios nos ayuda sobre la marcha. Por eso la palabra prosperar en el hebreo, la definición de la palabra prosperar es avanzar, tener éxito, salir adelante o hacer progreso. Por eso en Génesis, en el capítulo 39, tenemos un ejemplo que probablemente es una de las historias favoritas mías de la Biblia. Creo que probablemente es mi favorita de todo el Antiguo Testamento, la historia de José el soñador. Y aquí en el capítulo 39 dice: el Señor estaba con José y este prosperó en la casa del egipcio su amo. Por razones de tiempo estamos brincándonos hasta el punto en el que José ya era un esclavo trabajando en la casa de un egipcio, porque se acuerdan que sus hermanos lo habían echado en un pozo, estaban pensando en matarlo, pero al final decidieron no matarlo, sino venderlo a unos nómadas que iban pasando por ahí. Esos nómadas lo llevaron a un mercado. En ese mercado lo compró un señor que se llamaba Potifar, un egipcio, y ahí es como terminó siendo esclavo de este egipcio. Pero dice ahí que estando en la condición de esclavitud, yo no sé si les sorprende a ustedes esto, pero ¿cómo es posible que un esclavo prospere? Pues es la historia de José. Uno piensa, bueno, un esclavo no tiene ni la menor forma de prosperar. ¿Sabes por qué pensamos así? Porque pensamos que prosperar es solamente tener dinero. Prosperar no es tener dinero. Prosperar es avanzar en un propósito. Eso es prosperar, avanzar en un propósito. Un esclavo puede prosperar porque se puede convertir en un mejor esclavo y ya está prosperando. Oye, pero espérate, pues si no deja de ser esclavo, ¿cómo va a prosperar? Es que ese es el problema. Sí puede prosperar siendo esclavo, se puede convertir en un mejor esclavo. Y si se hace un mejor esclavo, el que lo compró como esclavo va a decir: wow, este cuate me puede ayudar más. Le voy a poner en una posición en la que me puede ayudar más. Si es inteligente su señor, lo va a aprovechar más, porque es una persona próspera y le está ayudando a prosperar a él. Eso es lo que dice ahí. Este prosperó en la casa del egipcio su amo, y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía, de modo que José se ganó su buena voluntad y le servía, y su amo lo nombró mayordomo de su casa. La palabra mayordomo quiere decir administrador. En algún momento a lo largo de sus quebrantos,
José aprendió a administrar, aprendió a madurar, o más bien maduró a través de todos los golpes y de todos los trancazos que le dio la vida. Y a través de las adversidades aprendió a administrar. La palabra mayordomo quiere decir administrador. Quiere decir que José no solamente era una persona que hacía lo que le decía su amo, sino que tomaba los bienes de su amo y los hacía multiplicarse y los hacía rendir, porque los administraba bien. Dice en el verso número 5: desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, el Señor bendijo su casa por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía. ¿Sobre qué estaba la bendición del Señor? Sobre todo lo que quién tenía. Sobre todo lo que quién tenía. Sobre todo lo que el egipcio tenía. No era de José, era del egipcio. Y dice aquí que la bendición de Dios estaba sobre lo que el egipcio tenía a causa de José. Digo, la gente que no conoce al Señor puede ser muchas cosas, pero brutos no son muchos de ellos. Sobre todo los que tienen mucha plata. No son brutos, si no, no tendrían plata. Son muy listos, y a veces más listos que uno que tenemos al Señor. Pero escúchame, si este hombre se dio cuenta de que la bendición de Dios, un Dios al que ni siquiera conocía, estaba sobre sus bienes a causa de este esclavo, wow, eso se convirtió en un testimonio poderosísimo. Y dice: la bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, lo mismo en la casa que en el campo. Verso 6: el egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía y ya no se preocupaba más de lo que tenía que comer. Y José era bien parecido y de bella presencia. Yo no sé por qué la Biblia pone este tipo de detallitos, pero yo creo que sí tiene que ver. Yo creo que sí tiene que ver. Ahora, lo de bien parecido, Matos, pues a ti y a mí hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿ok? Tú y yo le echamos ganas, ¿verdad? Nos rasuramos, nos peinamos, ¿verdad? Lo bien parecido, bueno, échale ganas, ¿verdad? Porque el Señor te va a embellecer si le echas ganas tú. Pero dice de bella presencia. Ahí sí que tú tienes que echarle todas las ganas del mundo. De bella presencia. Hay personas que son bien parecidos, pero su presencia es horrible. Tú puedes tener bella presencia. Tu presencia, y no me estoy hablando, no me estoy refiriendo solamente a que te peines, a que te laves los dientes, a que no te huela mal la boca, a que seas una persona agradable físicamente hablando. Que una cosa es ser guapo y otra cosa estar bien peinado. Una cosa es ser bien parecido y otra cosa es caminar con la frente en alto dignamente. Tu presencia tiene que ver con la valorización que haces de ti mismo. Y José tenía una bella presencia, dice la palabra de Dios. Así es que lee conmigo esto: no trabajo para algún día ser próspero, ya lo soy, porque Dios está conmigo y me está ayudando sobre la marcha. Es más, dilo conmigo: no trabajo para algún día ser próspero. Así es. Pensamos que prosperar es que algún día voy a ser próspero. No, ya lo eres. Ya lo eres si estás atrayendo sobre tu vida la bendición de Dios. Porque prosperar es que Dios te ayude sobre la marcha. Aunque no tengas mucho, si Dios te está ayudando, ya eres próspero y estás prosperando. Puede ser que tengas muy poquito, pero estás prosperando. Sobre todo si hoy tienes un poquito menos deuda que ayer, ya estás prosperando. Si hoy tienes un poco más de claridad de qué hacer para resolver ese problema que te había mantenido en pobreza, ya estás prosperando. Porque la prosperidad tiene que ver con tu manera
de pensar, tanto como tu condición financiera. Eso fue lo que pasó con los antiguos patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob se convirtieron en modelos de una vida de fe porque fueron emprendedores y visionarios. Yo no sé si tú habías pensado en que Abraham no tenía Biblia, ni la Reina Valera, ni la Nueva Traducción Viviente, ni la Nueva Versión Internacional, ni Dios habla hoy, ni la Biblia de Jerusalén, ninguna. No había Biblia en ese tiempo. Abraham no tenía la oportunidad que tú y yo tenemos de conocer la sabiduría de Dios en la palabra. Y sin embargo, él empezó a caminar en fe en base a las cosas que Dios le habló y las promesas que Dios le hizo, y se convirtió en un emprendedor. Yo creo que a pesar de los contextos difíciles en los que podemos estar, este país está pasando por situaciones de mucha turbulencia, contextos muy difíciles, no podemos ignorarlos, pero a pesar de eso, cada uno de nosotros tenemos que decidir si nos vamos a achicopalar, perdónenme que estoy usando palabras hebreas, si nos vamos a arrugar, si nos vamos a amilanar, si nos vamos a achicar, o vamos a levantarnos en fe y decir: Señor, a pesar de las circunstancias adversas, yo creo que tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, yo puedo prosperar hoy puedo prosperar y puedo avanzar y puedo hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Tener un propósito claro es más importante que tener un plan. Hasta arriba de la segunda página de su bosquejo. Tener un propósito claro es más importante que tener un plan. Génesis capítulo 12. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham viajó a una tierra desconocida sin saber exactamente cómo sería esa tierra, sin saber realmente muchos detalles. La disposición de Abraham de tomar riesgos y de moverse aún cuando había incertidumbre, adaptarse a los cambios, eso fue lo que lo llevó a la tierra de la promesa. La prosperidad, mis queridos hermanos, favorece a los que se mueven, a los que avanzan, a los que deciden, a los que dan pasos de fe. Si tú te quedas paralizado porque piensas que no puedes, entonces estás haciendo un self-fulfilling prophecy. You can't if you believe that you can't. Thank you. Pero en el aspecto positivo, si tú crees que puedes, vaya que puedes. Pero si lo crees, tienes que empezar a dar pasos de fe. Tienes que empezar a actuar, tienes que empezar a caminar, a moverte. Y por eso, cuando Abraham salió de su tierra, aunque no sabía los detalles de a dónde iba, tenía un propósito claro. A ver, le doy un premio, a ver qué premio me invento, una botella de agua, algo, al que me diga cuál fue el propósito por el cual Abraham salió. ¿Cuál fue? Sabemos que la promesa que Dios le hizo era que lo iba a bendecir, pero a lo que me refiero, les voy a ayudar. La promesa tenía un propósito, y el propósito era lo último que le dijo: te voy a bendecir. ¿Para qué? ¿Te voy a bendecir para qué? Para que seas de bendición. Candelario, te debo una botella de agua. Y si sigue respondiendo bien, le hago un upgrade a una de Coca-Cola. Ser una fuente de bendición era el propósito. Vuelvo a repetir,
Yo quiero prosperar porque quiero ser una fuente de bendición. Si tú no quieres prosperar porque piensas que no es espiritual prosperar, yo te animo a que escudriñes tu corazón y que pienses realmente si has estado creyendo mentiras que alguien te dijo. Porque no hay cosa más espiritual que tener abundancia para ayudar a otro. Si tú, por supuesto, sin dominio propio y sin sabiduría, abusas de la abundancia, pues vas a terminar peor al final que como si nunca hubieras tenido nada. Pero digo, yo no sé si aquí alguno diga, ay, sí, es que algunos se hacen ricos y terminan mal, así es que yo no quiero tener riqueza. Pues qué cosa más bruta sería esa, ¿no? No, queremos prosperar para hacerle bien a otros, para ayudar a otros. Benditas sean Core y Erika, porque con su negocio le están haciendo mucho bien a mucha gente. Y estoy seguro que quieren prosperar más, para poder ayudar más, para poder bendecir más. Las personas verdaderamente prósperas no trabajan por dinero, trabajan por propósito. O sea, cuando sabes que estás saliendo de la mentalidad de pobreza y estás entrando en una mentalidad de propósito, es cuando sabes que tu esfuerzo ya no lo haces solamente para pagar los biles, que estás como que corriendo detrás todo el tiempo, sino que sabes que tu trabajo es para que se empodere el propósito de vida que tienes. Y por eso empezar a escribirlo, mis preciosos hermanos, en ese papel es el primer paso de fe. Empezar a escribirlo es lo que te va a ayudar a empezar a soñar y empezar a dimensionar qué tanto puedo lograr. A lo mejor al principio dices, wow, esto es un sueño. Por eso se llama Mi Sueño en Papel, porque es un sueño. Pero ¿cuántos saben que los sueños se hacen realidad? Si los sueños no se hicieran realidad, Disney estaría en la quiebra. Porque todas las películas son sueños imposibles que se hacen realidad. La prosperidad comienza con un por qué, no con un cuánto o cómo. Si tú empiezas un negocio pensando cuánto voy a ganar o cómo le voy a hacer, ya estás mal. Tienes que empezar haciéndote la pregunta, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero comprar una casa? ¿Por qué quiero comprar un auto nuevo? ¿Por qué quiero hacer todo lo que hago? Esa es una pregunta súper importante. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál era el propósito de la bendición que Dios quería darle a Abraham? Que todas las familias fueran benditas en él. El propósito de que Abraham fuera un hombre próspero espiritualmente, emocionalmente, mentalmente y por supuesto materialmente, es que tuviera la capacidad de cumplir el llamamiento celestial de Dios sobre su vida y de ser el padre de multitudes, y obviamente de que las familias de la tierra fueran bendecidas. La bendición material nos hace bien y tiene sentido solo cuando está alineada con el propósito divino. Y la segunda cosa es, tener un plan nos da dirección y nos compromete a avanzar. Ese es el segundo punto. Tener un plan nos da dirección y nos compromete a avanzar. O sea, tener un propósito claro es lo primero. ¿Para qué? ¿Para qué quiero prosperar? ¿Para qué quiero salir de deudas? ¿Para qué quiero pagar la tarjeta de crédito que me está comiendo los intereses?
Ay, porque entonces ya voy a poder otra vez darle un sablazo a la tarjeta para el viaje que quiero hacer. O sea, si es para eso, pues vamos a estar caminando en círculos. O sea, ¿para qué quieres hacer algo? Eso es súper importante. Pero una vez que tienes un plan, el plan te da dirección y te compromete a avanzar. La bendición de Dios es la provisión más importante que necesitamos para prosperar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es más, si lo estás leyendo, qué bueno, pero procésalo conmigo. La bendición de Dios es lo más importante que yo necesito para prosperar. Porque sin la bendición de Dios me voy a quemar, esforzándome, trabajando, deslomándome, como se dice popularmente, y al final no voy a ver lo que he querido ver. Por eso, mis queridos hermanos, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Uno de los primeros coritos que me aprendí: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y no añade, y no añade, y no añade tristeza con ella. A lo mejor dices, that sounds kind of silly. Well, it does. But it seared that scripture in my mind. Selló esa escritura en mi vida. A lo mejor era una canción medio simple, pero hasta el día de hoy creo con todo mi corazón que la bendición del Señor es la que enriquece. La bendición del Señor es la que enriquece. Si tú atraes la bendición de Dios sobre tu vida, vas a vivir en un tremendo estado de prosperidad, porque vas a ir avanzando, poquito a poquito vas a avanzar. Por eso voy a leer otra vez este parrafito. La bendición de Dios es la provisión más importante que necesitamos para prosperar, pero la perseverancia y obediencia a su plan es lo que convierte el capital espiritual en los bienes materiales que necesitamos para avanzar. Digan conmigo, el capital espiritual tiene que convertirse en bienes materiales. Otra vez lo voy a repetir: el capital espiritual se tiene que convertir en bienes materiales. Cuando hablamos de capital, estamos hablando de assets, something valuable that you have. Tú eres más rico de lo que piensas. Tienes más valores de los que piensas. You have more assets than you realize. Y es necesario que lo reconozcas para que entonces puedas empezar a planear y puedas empezar a llenar tu hojita y decir, a ver, ¿cómo le voy a hacer? Llena esa hoja, por favor, aunque en este momento pienses, no, pues ahorita no puedo. ¿Por qué te descalificas antes de empezar? Inscríbete. Aunque sea el ejercicio, te va a hacer bien. Hace muchos años me invitaron al maratón en la Ciudad de México, no a correrlo, sino a estar ahí presente en una tribuna. Pero ustedes saben que el maratón son 42 kilómetros. Y me acuerdo, había como, si no me equivoco, 20,000 personas. Y yo estaba justamente en la línea de salida, en la tribuna. Y dieron el disparo de salida y empezaron a salir los corredores, y siempre hasta adelante van los que califican con mejores tiempos, y empezaron a salir. Después de 10 minutos todavía seguía saliendo ese río de gente. Después de 15 minutos, 20 minutos todavía seguía saliendo ese río de gente. Yo dije, pues ¿hasta cuándo se van a acabar todos los que van a participar? Y los que estaban saliendo después de 10 minutos todavía ni siquiera empezaban a dar el primer paso de los 42 kilómetros.
Eso debió de haber sido frustrante para ellos, sobre todo para los que estaban hasta atrás. Quién sabe, les tocó como quizás 1 kilómetro hacia allá. Y cuando iban corriendo, finalmente cruzando la línea de salida de los 42 kilómetros, ya iban echando los pulmones afuera. Y yo dije, Padre Santo, y todavía les quedan 42 kilómetros. Y dicho y hecho, o sea, mi curiosidad dije, a ver, ¿cuánto tiempo aguantan? Me voy a quedar viendo, a ver, ¿dónde los primeros? Pero eso sí, al día siguiente llegaron a la oficina y le dijeron, compadre, ¿qué cree? Corrí el maratón de la Ciudad de México. No, no lo corriste, el maratón te corrió a ti. Pero bueno, yo quisiera pensar que ese hombre después hizo un análisis y dijo, bueno, si el próximo año quiero correr el maratón, me voy a poner las pilas y voy a empezar a entrenar. Entonces, llena tu hoja, date permiso de soñar. Mi precioso hermano, hermana, date permiso de soñar, date permiso de empezar a romper una mentalidad que quizás por el temor al fracaso, por el temor a fallar, te has paralizado. Vuelve a creerlo. Yo he fallado varias veces. Uno de los negocios que emprendí, me quedé con una deuda como de $40,000, y te estoy hablando de hace 30 años atrás, y en México, no en Estados Unidos, o sea, ganando en pesos. Hace 30 años me quedé con una deuda de como de $40,000 más o menos, y me tomó como 4 años pagar esa deuda con muchísimo esfuerzo. Ahora, pregúntame si me dan ganas de volverme a meter en ese giro de negocio. Claro que no, porque aprendí lecciones muy valiosas. Pero el dicho dice, el que se quema con leche, hasta a la nata le sopla, porque no se quiere volver a quemar. O los centroamericanos, el que se quema con leche, hasta la crema salvadoreña le sopla. Yo te quiero animar. Si Dios está contigo, Él te va a ayudar. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Thank you, Lord. Yes, yes, yes. No estamos exentos de fallar. Los momentos de fracaso pueden ser los maestros más efectivos. Y yo te quiero decir, el placer no enseña tanto como el dolor. Las ganancias no enseñan tanto como las pérdidas. ¿Has oído el dicho que dice nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde? Y si la persona es bruto no va a aprender, pero si tiene un poquito de ganas de salir adelante, se va a sentar a analizar cuál fue el error y lo va a corregir, y no va a meter la pata en el mismo hoyo 2 veces. Yo quisiera saber si aquí hay gente que, aún habiendo cometido muchos errores, están dispuestos a creerle a Dios por un futuro mejor. Yes. Y finalmente, si ahora sí me pueden ayudar el equipo de alabanza, levántate y edifica. Primer libro de Juan 1, 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y hoy no quiero usar esta escritura para hablar del pecado,
porque esa escritura muchas veces la usamos para hablar del pecado. Quiero hablarla para que pensemos un poquito en cuán perjudicial es que nos engañemos a nosotros mismos. El pecado de por sí, por supuesto, te mata. La paga del pecado es muerte. Pero te puedes imaginar qué terrible es pecar y después engañarte a ti mismo de que it's all right, o que no pasa nada. Bueno, quítale pecado. Si decimos que no estamos tomando malas decisiones y tenemos una deuda grandísima, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, nos estamos engañando en negar que no estamos tomando malas decisiones, cuando la evidencia de nuestras malas decisiones está en el estado de nuestras finanzas. Entonces, por eso el dejar de engañarnos a nosotros mismos es súper importante. Y qué precioso, verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Wow, siento en mi corazón, wow, en este momento no sé ni cómo describirlo, como un amor de Dios aquí sobre esta iglesia. Estoy seguro, absolutamente seguro, de que Dios está mirándonos en este momento con grande compasión, con grande disposición para hacernos bien, con grande disposición para ayudarnos y para bendecirnos. Por eso, si confesamos nuestros pecados, ¿qué quiere decir pecado en el original? Quiere decir fallar al blanco. Si hemos fallado al blanco, Él es fiel y justo para perdonar nuestras fallas y limpiarnos de toda maldad. Y quiero terminar diciendo: mi hermano, mi hermana, no eres impotente, eres poderoso. ¿Hay alguien aquí que lo cree? Dilo conmigo, por favor: no soy impotente, soy poderoso. No porque te crees mucho, sino porque la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si lo puedo, quiere decir que soy poderoso. No esperes que te den permiso para resolver problemas. No esperes que te digan qué hacer. Empieza a partir de hoy a demostrar que tu trabajo te importa. Pastor Hugo, te honro porque tú has sido un ejemplo de una persona que se ha levantado desde el nivel más desventajoso que puede haber de una persona que llega a este país, al grado que decidiste ir a la iglesia cuando no querías ir porque te ofrecieron $20 o no sé cuánto te ofreció tu hermana, porque dijiste: wow, no tengo ni ganas de ir a la iglesia, pero ganas de recibir esa lana sí tengo. ¿Por qué? Porque estabas en una situación muy precaria y sin embargo tú decidiste levantarte y decidiste no solamente creerle a Dios que era posible que tú prosperaras, sino empezaste a caminar en una generosidad. Y tú pastor, ven un momentito aquí conmigo, por favor, acá, más acá, porque esto es muy importante. Tú me estabas ayudando a arreglar un aire en mi casa, y yo estaba ahí de metiche contigo, no porque quiero aprender o dedicarme a los aires, porque realmente pues cada zapatero a tus zapatos, ¿no? Como dice el dicho. Pero tú eres un experto en eso. Tú tienes tu certificación, has estudiado, le has echado ganas para salir adelante.
para trabajar. Eres un hombre próspero, bendecido. Eres una persona muy modesta, pero al mismo tiempo muy exitoso. Tienes propiedades, tienes credenciales que demuestran que has prosperado y que eres exitoso. Una cosa que me impactó muchísimo es que estaba yo ahí como de metiche y diciendo, oh, ¿y esto para qué es? ¿Y por qué haces esto? Y empezamos a hablar de cuando tú estabas aprendiendo y otra persona que era tu jefe en ese tiempo, en vez de enseñarte, te estorbaba. ¿Puedes contar un poquito ese testimonio? Sí. Claro. Cuando llegué a ese país yo no había ido a la escuela, entonces no sabía ni siquiera leer. Entonces eso había un impedimento para que yo pudiera soñar en poder aprender. Y cuando quería aprender, viendo lo que se estaba haciendo, me decía, ve, tráeme alguna herramienta. Y yo, por supuesto, porque yo era el ayudante, pero pude entender que no me querían enseñar. Y algo poderoso que quizás muchos de ustedes no saben, yo trabajé un año gratis, donde me pagaban $30 a la semana, pero algo que me dispuse en mi corazón es aprender. Y aún en el momento de mi lonche, yo me escapaba por ahí y buscaba para poder aprender, para poder ver lo que se estaba haciendo. Y eso fue donde Dios en su misericordia comenzó a abrir mi entendimiento. Y pude aprender un montón de cosas, pero nunca pensé que Dios pudiera abrirme el entendimiento para aprender lo que sé hacer hoy. Y fue algo, sé que lo voy a decir, nunca en mi vida soñé estar donde estoy. O sea, nunca. Pero sé que es por la gracia de Dios, pero también determinarse a que no hay ningún obstáculo que pueda paralizarlo a uno de no aprender. Tiene que ser disciplinado y aferrarse a aprender. Porque puede uno aprender cualquier cosa si dispone uno del corazón y para hacerlo. Amén. Y Pastor Hugo, yo creo que tú eres una de las personas más generosas que yo conozco. Y quiero hacer este punto, que tu generosidad no se limita solamente a darle a alguna persona cuando, no sé, una ofrendita aquí, allá, sino tu generosidad principalmente es ayudar a otros a levantarse cuando se han caído. Lo haces espiritualmente, lo haces como pastor, pero también le has enseñado a tanta gente a avanzar en sus negocios, en sus capacidades. Y a mí, cuando el pastor Hugo me contó ese testimonio, me dio tanta tristeza pensar que un hombre pudiera ser tan mezquino de tenerlo a él como su asistente y decirle, ve a la camioneta por una herramienta que no necesitaba, simplemente lo mandaba para que no viera el pastor Hugo cómo estaba arreglando este hombre esa máquina. La prosperidad no es cuánto dinero tienes, sino cuán generoso te estás convirtiendo sobre la marcha, porque te das cuenta de que dando es como recibes, que sembrando es como cosechas, que ayudando a otro es como alguien te va a ayudar a ti. Ese es el propósito. Dios bendito seas, Pastor Hugo, te bendigo. Pónganse de pie todos, por favor. Quiero terminar diciendo, y por favor, Pastor Gabriel, si puedes venir, ya estamos por terminar. Quiero decirte, escúchame por favor estos últimos momentos. Tienes una hoja que puedes llenar como un ejercicio de fe. Y te quiero animar diciéndote, piensa como propietario. Los propietarios ven un problema y lo solucionan. Ven un papel tirado ahí y lo levantan. No esperan, no necesitan permiso,
No creen que sea el trabajo de otra persona. No creen que sea difícil. Los dueños se preocupan de los pequeños detalles de su negocio. El empleado le vale gorro. Los dueños resuelven los problemas sin que alguien se los pida. Si piensas y actúas como un dueño, te convertirás en uno. Quizás alguno dice, pero no tengo mucho, ¿cómo empiezo? ¿Cómo le hago si no tengo mucho? Y quiero decirte, número uno, la creatividad es una forma de capital extraordinaria. No todos pueden comenzar con dinero, pero cualquiera puede comenzar con ideas creativas. ¿Cuánto vale la idea que tienes? ¿Quién sabe? A menos de que la empieces a implementar. Las relaciones son fuente de oportunidad. El respeto y la ética en el trato con los demás crean oportunidades que el dinero solo nunca puede comprar. Alguien que te abra la puerta, alguien que te dé chance. Y finalmente, la buena administración atrae más recursos. Aunque tengas poquito, aprende a manejar bien lo que tienes. Ese es el secreto de la prosperidad. Y acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto. Pon tu mano en tu corazón y di conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que tú me puedes dar el poder para hacer las riquezas, que tú me puedes prosperar, que tú me puedes ayudar sobre la marcha, Señor, que no tengo que tenerlo todo para empezar, sino que si quiero tenerlo todo, tengo que empezar. En el nombre de Jesús, Padre, gracias porque hoy rompes en el nombre de Jesús toda mentalidad que nos había tenido atorados, en el nombre de Jesús. Y di conmigo: Padre bueno, yo creo que tú eres la fuente de todos los recursos, de la fuerza, de la creatividad, del ánimo y de las oportunidades que yo necesito. Y en el nombre de Jesús me levantaré, edificaré y prosperaré. Si lo crees, dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Mil gracias, pastor. Mil gracias. Gracias, pastor, por este mensaje. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, déjenme bendecirlos y vamos a estar despedidos. Alcen sus brazos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo rompo, Señor, la mentalidad de pobreza, de temor y de escasez en el nombre de Jesús de cada una de las familias de esta casa, Señor. Gracias, Señor, porque somos tus hijos y como tus hijos, Señor, somos prósperos. Somos prósperos. Bendigo en el nombre de Jesús a cada familia, Señor. Bendigo a cada persona de esta casa en estos momentos, Señor, con el espíritu de adopción, con el espíritu de provisión, de prosperidad, de avanzar. Oh, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu presencia. Ahorita simplemente recibe la bendición. Esto es lo que veo en mi espíritu. Veo la mano de Dios siendo posicionada sobre de ti, sobre de esta casa. Como decía el pastor Marco hace ratito, que el rostro de Dios se compadece por nosotros. Su corazón se compadece. Y hoy ahorita veo en mi espíritu la mano de Dios viniendo sobre nosotros. La mano de Dios que te bendice. La mano de Dios que te empodera. La mano de Dios que te prospera. La mano de Dios que rompe escasez, que rompe limitaciones, que rompe patrones de pensamientos de limitaciones. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga, te enriquezca y te prospere, te dé sabiduría en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tráiganse sus hojas de papel el domingo que entra. Y si no agarraste una hoja y dices yo quiero una, pídele una a algún anfitrión. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Adelante en Cristo. Nos vemos el domingo que entra.
llamaste desde antes de crear la tierra. Me escogiste para darte gloria, me escogiste para darte honra. Recibe hoy la ofrenda de mi adoración.